Bien, ahora vamos a hablar de cardiopatías congénitas, que es lo que tenemos que recordar de cara a las preguntas de examen. Cuando nosotros enfrentamos un bloque como este y a nivel de resumen, tenemos que recordar que las cardiopatías congénitas se van a presentar en el 1% de recién nacidos. Bastante interesante ese dato. Y de las cardiopatías congénitas, vamos a ver que vamos a estar más presentes con cardiopatías acianóticas y cianóticas. ¿De qué trata todo esto? Ustedes van a mirar cuando estén estudiando estos temas que los bebitos, normalmente prototipos, nacen con el famoso soplo. Existe un soplo que va a presentar un bebito. Este soplo no sabemos de qué, digamos, por qué origen. Solo sabemos que hay algo que está ocurriendo en el corazón. Entonces, cuando nosotros estudiamos este soplo, nos vamos a dar cuenta de que existen malformaciones que hacen que el niño esté azul, y a esa le llamamos malformaciones de origen cianótico o cianotizantes, que básicamente lo que buscan es que la sangre que está en el lado derecho entre al lado izquierdo por alguna razón, no sabemos cómo, no lo sabemos. Y en el caso del soplo que se presente en enfermedades, cardiopatías, que no son cianóticas, sino le llamamos acianóticas, es porque la derivación de la sangre del lado izquierdo se va hacia el lado derecho. Quiere decir que sangre oxigenada se va a sangre poco oxigenada, por lo tanto el paciente se presenta de tipo rosadito, ponte, ¿no? O sea, una acianótica. ¿Cuál es más frecuente, lo acianótico o lo cianótico? De frente, lo acianótico es mucho más frecuente que lo cianótico. Y esto es importante, porque cuando nosotros nos enfrentamos a los diferentes tipos, vamos a recordar lo siguiente. Primero, dentro de los diferentes tipos, eh, yo voy a tener que entender que una cardiopatía congénita, sea cianótica o acianótica, es una complicación que se va a presentar en ellas, es que termine en insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca, en el 99%, se presenta en la edad pediátrica. O sea, estamos hablando del mundo de la pediatría. Sobre todo a nivel cuando eres sobre todo lactante. Y eso va a ocurrir en la mayoría. Un grupo se manifestaría a nivel de adultos. O sea, aquellas cardiopatías que pasaron, como se dice, recontra solapas y llegaron a la edad adulta. Estas que llegaron a la edad adulta, sobre todo es la cardiopatía congénita acianótica, que es la comunicación intraauricular. Es la más frecuente de los adultos. Pero la mayoría son cardiopatías congénitas que se dan en la edad pediátrica. Y de lejos, te hablo del 30%. Y luego vienen todas las demás en ponte del nivel 6%. De lejos, en las pediátricas, primer puesto, el CIB. Primer puesto. Entonces, pregunta, ¿qué me van a preguntar aquí? ¿CIB o CIA? Que van a estar, como se dice, encaminados. Ahora, cuando yo estudio las cardiopatías congénitas, entonces sé que la persona va a terminar en insuficiencia cardíaca en algún momento. Puede ser que mientras más huecos tenga, más rápido hace insuficiencia cardíaca. Mientras menos huecos o es más pequeñito, mucho más en la edad adulta. Así hay que pensar. Vamos a recordar también que van a haber elementos que van a aumentar el flujo pulmonar, y eso es un problema. Y es una generalidad que hay que recordar. Todas las cardiopatías congénitas que tienen huecos aumentan el flujo pulmonar. CIA, comunicación interauricular, aumenta flujo pulmonar. CIB, aumenta flujo pulmonar. Ductus arterioso persistente, aumenta. O sea, hay huecos. Entonces tenemos aumento de flujo pulmonar. Entonces, ¿esto cuál es la consecuencia? Que aparte de la insuficiencia cardíaca, estos pacientes van a tener una tendencia a tener mayor sangre en los pulmones. Al tener más sangre en los pulmones, eso se llama congestión. Y esta congestión es susceptible de infectarse. Entonces, muchos de estos pacientes van a acudir a los hospitales con infecciones repetitivas, ¿no? Sobre todo de tipo neumónico. Y eso hay que tenerlo presente. ¿Ok? Cuando nosotros clasificamos ya de manera más académica, tenemos que recordar que las cardiopatías de tipo cianótico, por ejemplo, tipo tetralogía de Fallot, que tienden a dominar sobre todo, dominar, no digo que sea la única, no, 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 dominar, sobre todo en mayores de un año, y la transposición de grandes vasos, que es cuando la aorta y la pulmonar nacen
en sentido de lo normal, al revés, para que tengas una idea, ¿no? O sea, la aorta no está saliendo en el ventrículo izquierdo, está saliendo en el ventrículo derecho, para que tengan una idea. La transposición de grandes vasos ocurre sobre todo en menores de un mes, por eso que lo ponemos como menor de un año, porque ahí lo vas a encontrar, ¿no? Esto es, digamos, los grandes representantes de las cianóticas, ¿no? Pero también hay otros representantes que tienden que ver mucho, por ejemplo, con la válvula tricúspide. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos encontrar la atresia tricuspidia. O sea, no tener válvula tricúspide me puede terminar en hacer cianosis. Ah. O de repente tienes una estenosis pulmonar, ¿no? Que esté bastante cerrada. Entonces la tricúspide me puede dar esto, o una estenosis pulmonar severa me podría dar esto. O sea, a nivel del lado, para tenerlo en cuenta y mapearlo, ¿no? Igualmente, podemos encontrarnos con otras características de las cardiopatías congénitas. Por ejemplo, dentro de las cianotizantes, ¿no? Por ejemplo, el drenaje venoso anómalo pulmonar total. El drenaje venoso anómalo pulmonar total. Entonces acá también vamos a tener un drenaje anormal de las venas pulmonares, no en la aurícula izquierda, lo que va a hacer de que el paciente pueda tener una comunicación anormal con el corazón, en un colector primario, y que este colector primario termine drenando anormalmente. Entonces, eso también te podría ocasionar un estado cianotizante. Incluso cuando se dilata ese colector que unifica a estos vasos pulmonares, parece que tuvieran dos corazones, por eso se llama el signo del muñeco de nieve. También podemos tener el tronco arterioso único, dentro de este grupo, digamos, de cianotizantes, ¿no? El síndrome del corazón izquierdo hipoplásico también está dentro de este grupo. Entonces acá ponemos síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Entonces vamos poniendo los nombres porque nos importa mucho reconocer patologías. Y eso es lo que quiero que aprendan a reconocer nombres, que les suenen las alternativas y que puedan venir en las preguntas. Cuando ya hablo yo de las cianotizantes, entonces acá ya yo voy más o menos eh, enfrentando un poco lo que son el mundo de las acianóticas, ¿no? Acá vamos a poner el CIB. De lejos es el más representante de este grupo, un 30% de las causas. Luego vamos a encontrar el CIA en un 6% para que tener más o menos en las causas. Luego tenemos el ductus arterioso persistente. Acuérdense que los tres tienen aumento de flujo pulmonar. Y haría un espacio y me iría un poquito más abajo eh, con la coartación de aorta. También se considera una acianótica, ¿sí? Y también con el foramen oval permeable, que se le considera dentro del grupo de las acianóticas. Incluso cuando hay un cierre de este foramen oval, nosotros tenemos la probabilidad de una muerte, ¿no? Intrauterina, ¿no? Si esto se cierra, hay probabilidad de muerte intrauterina. Así de sencillo. Igualmente, también el foramen oval permeable es una causa de embolia paradójica en los adultos. De embolia paradójica. Quiere decir que podría existir alguna causa eh, de que haya comunicación entre las aurículas y este pequeño coagulito, digamos, termine influyendo en que, que gracias a esta comunicación que se está dando, termine siendo expulsado algún órgano, generando algún cuadro
arterial que se originó en venas y por el foramen oval se comunicaron y terminó dando una embolia paradojal, ¿no? Que en causas, por ejemplo, dentro de los estudios de accidentes cerebrovasculares, como una causa dentro del protocolo está el hacer el ecocardiograma para buscar estos foramen oval permeables que pueden encontrarse, ¿no? Solo para que tenerlo en cuenta, ¿no? Después también, algo importante, es tenemos aquí a lo que vendrían a ser eh, los famosos cojines endocárdicos, ¿no? Los cojines endocárdicos, cuando no se van formando de manera, como se dice, adecuada, podríamos ir teniendo alteraciones, ¿no? De tipo acianótico. Entonces acá vamos a colocarlo nosotros como malformaciones de los cojines endocárdicos. Esto, por ejemplo, vamos a tener aquí el famoso canal AB, ¿no? Que prácticamente es como una comunicación grande que se está originando entre la aurícula y el ventrículo, ¿no? El famoso canal AB, por una deformación de cojines endocárdicos, que es muy típico este canal AB, es muy típico en el paciente con síndrome de Down. Cuando nosotros nos hablen de las trisomías, hay que recordar que las trisomías, lo que más vamos a encontrar son, o lo más frecuente de una trisomía es una comunicación interventricular. Pero lo más típico del síndrome de Down, particularmente en el síndrome de Down, es el canal AB. También podemos encontrar dentro de este bloque estenosis aórticas, ¿no? Sobre todo las aortas bicúspides que originen estenosis aórtica. Entonces, esta nos va a plantear un poco los diferentes parámetros o patrones, digamos, que nosotros podamos tener en consideración. Cada uno de estos patrones nos va a permitir tener asociaciones con cada una de las diferentes patologías. Ahora, es interesante que cuando nosotros estamos estudiando las cardiopatías congénitas, veamos que a nivel de preguntas no necesitamos profundizar tanto en cada una de ellas, pero sí reconocer lo más importante, las más frecuentes, ya que no todas se ven todos los días en los hospitales, pero sí las más frecuentes se van a encontrar como un patrón importante dentro de los hospitales. Una vez que ya manejamos un poco la clasificación, vamos a entender un poco la relación que podría estar ocasionándose dentro de los mecanismos diagnósticos, por ejemplo. Entonces, para esto, yo te he traído aquí un poco las asociaciones, ¿no? Que seguramente ya lo tienes en tu papel, ¿no? Pero estas asociaciones han sido preguntas de examen. Por ejemplo, el hecho de la rubiola. La rubiola se relaciona mucho, por ejemplo, con el ductus. Preguntan bastante, ¿no? O la estenosis pulmonar. El síndrome de Turner con la coartación de aorta. El síndrome de Noonan con la estenosis pulmonar. El síndrome de George con el tronco arterioso, por ejemplo, ¿no? O el síndrome de Down con el canal AB, o el hijo de madre diabética, la famosa hipertrofia asimétrica, ¿no? Que podemos encontrar. Entonces, esto de acá, por favor, les invito a que creen una gran relación, por favor, una gran relación con respecto a lo que lo que hay que dominar para el examen. ¿Ya? La relación hay que manejarlo, hay que tenerlo presente. Igualmente, para el método diagnóstico de manera general, observen aquí el diagnóstico. Una vez ya más o menos entendió la clínica, una vez entendido ya el proceso de las variables asociativas de factores de riesgo más frecuentes, hay que dominar el diagnóstico. El gol estándar diagnóstico es el ecocardiograma. ¿Ok? Y dentro del gol estándar hay que recordar algunas imágenes que pueden hacernos responder rápido preguntas, solamente leyendo la pregunta o leyendo el patrón. Mira, por ejemplo, si alguien te habla de que hay una cardiopatía cianótica, que el paciente mejora cuando está en cuclillas y que el corazón tiene forma de bota, definitivamente está hablando de qué? De la tetralogía de Fallot, donde nosotros vamos a ver la hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular, estenosis pulmonar y acabalgamiento de la aorta. Si le llaman Fallot rosado, es que está hablando de la pentalogía. Y hablar de la pentalogía de Fallot es agregar a estos cuatro
la variable comunicación interauricular. Si te dicen que el paciente está cianótico y su corazón tiene forma de huevo, te están hablando de la transposición de grandes vasos, para tenerlo en cuenta. Si te dicen que es muñeco de nieve o tiene una forma en 8, te están hablando del drenaje venoso anómalo pulmonar total. Si te dicen que hay pulsos diferenciales, o sea, hay mucha diferencia de pulso, y también te pueden asociar con el Turner, dijimos coartación de aorta. Y es interesante porque la coartación de aorta se asocia mucho también a lo que es aorta bicúspide. Ojo, aorta bicúspide. Así que el Turner también lo podríamos asociar a la aorta bicúspide, así como lo asociamos a la coartación de aorta. Y con respecto a la cardiopatía congénita, que trabaja mucho la afectación arrítmica del Wall-Parkinson-White, está visto que es la anomalía de Epstein o también llamado corazón en caja. Anomalía de Epstein. ¿Ok? Acá abajo, por ejemplo, en las gráficas, acá hemos visto un poco de lo que es el corazón en forma de bota, el corazón en forma de huevo, el corazón en forma de muñeco de nieve. Acá está el famoso 3, donde la parte de la hendidura del 3 vendría a ser la parte de la coartada de la aorta, y ese signo 3. Y acá tenemos en la anomalía de Epstein, donde hay una inserción baja de la válvula tricúspide que se parece como que hubiera una aurícula gigante del lado derecho, el famoso corazón en caja le llaman. Yo, doctor, veo un huevo acá. Sí, pero no sé quién ve una caja, pero le conocen como corazón en caja, porque en la práctica, se los digo, no he logrado ver esa diferencia, ¿no? Tan llamativa, pero se le conoce típicamente como el famoso, fue descrito como el corazón en caja. No voy a discutir, pero a tenerlo en cuenta. Entonces, teniendo esto en cuenta, la idea es poder corregir a estos pacientes. No todas las valvulopatías, o no todas las, mejor dicho, no digo valvulopatías, no todas las cardiopatías congénitas se van a poder corregir inmediatamente, pero hay que tener en cuenta que debemos corregirlas, ¿no? A ver, vamos a hablar rápidamente y brevemente de lo más importante de ellas, para podernos llevar algunos datos interesantes al examen. Por ejemplo, cuando yo hablo de la comunicación interventricular, tengo que recordar que es lo que más me van a preguntar, es el 30% de los casos. ¿Ok? Acá nosotros vamos a ver la comunicación interventricular. La forma más frecuente es la perimembranosa. Perimembranosa. Es lo más frecuente. ¿Ok? Para recordar, por favor. El factor de riesgo asociado más importante vamos a encontrar nosotros que es, por ejemplo, en la parte genética, el Down. El Down está muy asociado a esto. En realidad las trisomías pueden ser importantes, pero en la parte genética el síndrome de Down trabaja mucho en esto. Luego tenemos la posibilidad de que eso también se dé por TORCH. Un detalle que pasa desapercibido muchas veces es el factor de riesgo que en nuestro país quizás no ha sido tan descrito como en países industrializados. Es el de la madre diabética. Entonces, son factores de riesgo. Una vez que ya determinan los factores de riesgo, ¿cuál es la clínica que tienen estos pacientes? Dentro del área clínica, vamos a encontrar un soplo, así, un soplo holosistólico, ¿no? Soplo holosistólico. Entonces, el soplo holosistólico del CIB, ¿no? Clásico, ¿no? Incluso el soplo no solamente se va a dar en sístole, ¿no? Holosistólico completo, sino que puede ser de que en diástole también se escuche algo, pero a nivel de la parte media de la diástole. También se podría dar un soplo mesodiastólico y se escucha mejor en el ápex. Entonces, cuando te pongan el único soplo, se escucha los... No, 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 no. Soplo mesodiastólico. Se escucha mejor en el ápex. Como es el más preguntado, o mejor dicho, el más frecuente, pues hay que saber esos datitos que hagan la diferencia entre uno y otro, ¿no? Importante. ¿Ok? Con esto yo voy a poder catalogar al paciente en mi diagnóstico como un paciente asintomático o un paciente sintomático. ¿Sí? Un paciente asintomático, pues no,
mayor cosa, no sé. De repente en el examen físico nada más me doy cuenta que hay un soplo. Y un paciente sintomático será un paciente en el que yo voy a encontrar de repente, si es un niño, lo más frecuente, un lactante, la pregunta de examen, lactancia entrecortada, podría encontrarlo. Cuando yo hago el estudio del diagnóstico de estos pacientes, ¿qué me voy a llevar, digamos, dentro, ¿no?, de este proceso? Si yo tengo un paciente que tiene un CIB diagnosticado, automáticamente tenemos que corregirlo. Definitivamente, no todos se van a corregir. Hay algunos que se cree que se pueden cerrar. La mayoría, en realidad, chicos, y entrenados, les digo, una vez que se pase el año de edad, es bien yuca que un CIB se cierre. Pero igual, dentro del protocolo, si es un pequeño soplo, se podría cerrar. Mientras más se acerque a la zona del músculo y no esté tanto en la zona interventricular perimembranosa, sino más al músculo, es más difícil que se cierre porque son zonas que se tienden a quedar quietas de por sí, ¿no? Entonces no colabora mucho con el cierre. A nivel del tratamiento, uno va a entrar a definir cuando comienza a haber cambios de la función pulmonar, por ejemplo, ¿no? El flujo pulmonar entre el flujo sistémico comienza a aumentar. Si esto es mayor o igual a 1.5, yo podría estar diciendo de que están habiendo cambios pulmonares importantes y que van a condicionar más adelante a una hipertensión pulmonar severa, por lo cual hay que intervenirlo en momentos donde el paciente esté asintomático. O sea, no tienes que esperar a que haga síntomas. Podrías intervenirlo una vez que tenga estos componentes ecocardiográficos en un asintomático. Y la intervención en un sintomático, acá pongo uno, y la intervención en un sintomático va a ser un paciente que tenga insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Estos pacientes, ¿qué se le va a hacer? Bueno, los pacientes se le tiene que corregir primero, uno, manejo farmacológico, donde se van a ver y se van a usar, por ejemplo, diuréticos, yecas, y luego vamos a entrar ya a lo que es el cierre del CIB. ¿Para qué? Para buscar definidamente trabajar este cuadro. Así de sencillo. Cuando yo estoy estudiando estos casos, tengo que tratar de operarlo al paciente, pues es una cirugía a corazón abierto, es una cirugía que se mete a bomba, así que bomba me refiero a que va a estar el corazón con unos aparatos que van a mantener la sangre en oxigenación mientras el corazón deja de latir, ¿no? Se llama bomba extracorpórea. Y esto se tiene que hacer con bomba extracorpórea porque tienes que partir el corazón y llegar a esa zona y cerrarlo, ¿no? Poner un parchecito y cerrarlo, ¿no? El segundo cuadro es la comunicación interauricular, para tenerlo en cuenta, ¿no? Acá es una apertura que va a existir entre las aurículas, ¿no? Acá estamos viendo. Y es importante recordar que dentro de la comunicación interauricular, los tipos, ¿no?, que van a preguntar. Si, por ejemplo, hablamos del ostium secundum, ¿no? El ostium secundum es el más frecuente. Y en el caso, por ejemplo, del ostium primum es el más grave, como para tenerlo en cuenta. ¿Qué factores de riesgo voy a encontrar en estos pacientes? Genéticos, siempre la parte genética a la cabeza, ¿ok? Los pacientes con Down, que son los más frecuentes de las trisomías, vamos a tenerlo como encabezando eso, ¿no? Interesante, ¿no? Eh, Dentro de la clínica, ¿qué voy a encontrar yo? Lo primero que han preguntado bastante, y es como que un patrón clásico, es el desdoblamiento fijo del segundo ruido. Eso nunca pierdan. Luego vamos a encontrar un soplo de tipo sistólico. Soplo que se va a dar por el aumento de flujo a nivel pulmonar. ¿Sí? Y estos pacientes generalmente van a estar asintomáticos. No sabemos. La mayoría se va a presentar asintomático. Porque ya cuando está asintomático ya como que es muy, muy fácil de poder sacarlo, ¿no? Entonces, estos pacientes, ¿qué hay que hacer? Tratarlos.
¿Y cómo lo voy a tratar? ¿Por qué? Porque ya he hecho estudio ya. El estudio diagnóstico, ya saben ustedes, no voy a estar repitiendo, el diagnóstico lo hemos hecho con la ecocardio. Doctor, ¿qué es mejor? ¿Una ET o un eco transesofágico? Un eco transtorácico. No, bueno, para estudiar cualquier malformación, un eco transesofágico va a ser 1000 veces mejor, te da más resolución de los daños, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Si el paciente es asintomático y en la ecografía tiene un QP, QS más de 1.5, entonces va a cirugía, automáticamente. Y si el paciente es sintomático, entonces que los síntomas mandan, hay que valorar si se tiene que hacer percutáneo o con cirugía abierta. Esto puede ocurrir también para los asintomáticos, ¿eh? Cualquiera de los dos puede ir a percutáneo o cirugía abierta. Y la cirugía abierta se hace por mini toracotomía, o sea, inclusive se hace un pequeño corte aquí, cerca debajo de la mamila, y por ahí se puede hacer el abordaje, digamos, de toda esta zona. Pero hay que recordar en qué momento. Soplo con síntomas, ya ese corazón está claudicando por el soplo, hay que cerrarlo. Ni las pastillas van a poder cambiar su historia natural. Entonces eso hay que tenerlo muy en consideración. Con respecto al ductus, ustedes saben que el ductus es la comunicación que va de manera persistente. Con respecto al ductus, ¿qué debemos llevarnos? Primero, si yo tengo un paciente que tiene un ductus, yo no voy a, como se dice, a condenarlo al paciente. Porque es un, oh, doctor, es una comunicación, hay que hacerle abrir el pecho. No, 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 tranquilo, tranquilo. Primero en orden siempre. Cuando ustedes se vean ante estas situaciones, siempre en orden. Entonces, doctor, cómo podría manejar esto? Factor de riesgo. Siempre comienza así. Ya, pero ¿qué factor de riesgo? Te hemos dicho, rubiola. Ok. Después de eso que te enseñaba yo, clínica. Clínica. Uy, doctor, no se imagina. Acá estoy viendo un soplo que es continuo, ¿no? Parece que es sistólico y diastólico. Le llamaremos soplo en maquinaria. Soplo en maquinaria en la clínica. ¿Ok? El diagnóstico lo vamos a dar por ecocardiografía. Eco. Y con respecto al tratamiento, primero tratamiento médico. Primero tratamiento médico. ¿Y el tratamiento médico cuál es su objetivo? Su objetivo es que no se cierre, que no se cierre el ductus o que se cierre el ductus. No, pero doctor, si es un ductus, que se cierre. Pregunta, en algún caso, ¿por qué se mantiene abierto el ductus? Por prostaglandina. Entonces, ¿cómo lo puedo cerrar? Con AINE, porque el AINE va a bloquear la prostaglandina. Pero hay enfermedades que conviene se mantenga abierto. O sea, el ductus te puede salvar la vida. ¿En qué caso, doctor? Cuando hay un switch arteriovenoso. Por ejemplo, una coartación de aorta, mejor es mantener abierto el ductus. Pucha, tienes razón. Entonces, mantengámoslo abierto. Interesante. Entonces vamos analizando que hay conveniencia, ¿no? De acuerdo a la patología sobreagregada. Si sobreagrega un switch, déjalo abierto. Si está solo el ductus, ciérralo. Si no responde al tratamiento médico, entraremos al tratamiento quirúrgico. Una vez que pase los 5 kilos, paciente se le hace una ligadura. Ligadura de la zona del ductus. Ah. Y doctor, y si no pasa de los 5 kilos, este, mételo a hacer la ligadura, si está en insuficiencia cardíaca súper descompensada, mételo nomás, no queda otra. Pero ya sabes tú que es mejor esperar a más de 5 kilos, donde tienes una estructura anatómica un poquito más funcional para poder decidir esto. Ok. Entonces, esto es lo que tienes que recordar de cara a estas cianóticas. Pero recuerda también, y es un dato muy importante para que tengas en cuenta, que cuando uno se enfrenta a estos shunts, como tú quieras llamarle, hay una patología que a veces no la tomamos en cuenta, que es la famosa coartación de la aorta. La coartación de la aorta, acá lo voy a poner aquí un ratito. Espérate, ya está.
Acá, perdón. La coartación de la aorta, lo pongo acá y pongo acá arriba la del ductus para que te acuerdes porque han venido unas cositas bien interesantonas. La coartación de la aorta prácticamente es el cierre de un segmento de la aorta, pero que es como una cintura. Y esta coartación va a hacer de que el paciente note llamativamente, no inmediatamente, sino cuando pasa el tiempo, 6, 7 años, 8 años, van a haber cambios incluso cardíacos secundarios a la coartación. Y esta coartación te puede llamar la atención porque muchos de ellos van con como una estenosis aórtica, que es en realidad la aorta bicúspide, y se puede escuchar. Entonces, el factor de riesgo más importante de la coartación de aorta, por ejemplo, el síndrome de Turner, se ve mucho en estos pacientes. ¿Qué clínica va a tener una coartación de aorta? Para esto, para tener la clínica, hay que recordar que de estar cerrado, pues los pulsos que estén en los miembros superiores serán más elevados que los pulsos de los miembros inferiores, que estarán más caídos. Entonces hay un diferencial de pulso, ¿no? Que se va a presentar, un diferencial de pulso. Entonces acá vamos a encontrar pulsos de miembros superiores elevados y pulso de miembro inferior disminuido, para tenerlo en cuenta, ¿no? Que es un tema bastante interesante, ¿no? Porque puedes manejar o puedes tener ese patrón. Y esto es la primera causa de reconocer este patrón en las preguntas de examen, diferencial de pulso. Otro patrón que podrían utilizar en las preguntas es el soplo. Hay un soplo aórtico y esto se da por la aorta bicúspide. ¿Ok? Y con respecto al diagnóstico, ya saben ustedes que acá lo ideal sería un angiotem porque estamos hablando de la aorta y vamos a ver qué vamos a reconstruir. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Cómo vemos nosotros esto? Lo confirmamos dentro del mundo del angiotem con una reconstrucción de aorta. ¿Ya? Y con el respecto al tratamiento, la mayoría de las veces vamos a recordar que nosotros podemos encontrar ciertos patrones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que esté en la infancia, ¿no? Una coartación de aorta y el paciente es infante, en la infancia me conviene más hacer una cirugía abierta y no dejar ninguna prótesis. Pero si es adulto, me conviene, por ejemplo, hacer una endoprótesis y darle como un stent de sostén interno que abra esa zona de coartación. Bastante interesante, ¿no? A veces nos preguntan de la coartación, eh, por ejemplo, sistemas de imágenes. Y vamos a ver la imagen del 3 que vendría a ejemplificar un poco esta muesca que está existiendo aquí. Y en las radiografías se podrían ver como una muesca. A veces también he visto, por ejemplo, yo lo he visto, digamos, lo he visto casi repetitivamente en todas las coartaciones que siempre he visto, el famoso signo de Rosler, ¿no? Que es como que es como las costillas de la parte de inferior están carcomidas debido a la hipertrofia de las arterias intercostales. Tú cuando operas una coartación abierta, hasta que desde que cortas sangra un montón. Y esto se debe a la gran compensación de las intercostales para ese flujo, digamos, pobretón que no baja y las intercostales como que se abanderan para poderle dar mayor flujo y hacen sus conexiones para eso. Entonces, bastante interesante para tomarlo en consideración. Y últimamente hay una tendencia por preguntar mucho ductus. Hay una tendencia. Entonces, quiero que recuerdes que el ductus es un representante que no necesitas operarlo como todos los demás, ¿ok? Por esternotomía, sino tanto la coartación de aorta como el ductus arterioso se podrían tratar por toracotomía izquierda, ¿ok? Por toracotomía izquierda, como para poderlo tener en consideración, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante con respecto al ductus y a la cortación. No voy a completar ni voy a escribir acá porque acá ya lo habíamos mencionado en este pequeño segmento que hemos tenido, ¿no? Pero quería que quería mencionarte, lo pongo acá también para que pregunten, porque preguntan a veces por qué abordaje, ¿no? Tanto la coartación como ductus usamos mucho la toracotomía izquierda. En cambio, todos los demás, tanto CIA como CIB, se hacen por abordaje de esternotomía
media. Con respecto a lo que vendría a ser ya los patrones un poco eh, cianotizantes, ¿no? Acá podríamos ponerle cianótico. Acá ponerle cianótico. Tenemos la tetralogía de Fallot y tenemos lo que es la transposición de grandes vasos. Aquí en la tetralogía, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido con la tetralogía? Lo primero, que es una cardiopatía que tiende a dominar en mayores de un año. Dato muy importante. Hay que reconocer los cuatro componentes, ¿no? Desde la estenosis pulmonar, desde la hipertrofia del ventrículo derecho, desde el acabalgamiento de la aorta, prácticamente nacer encima del septum, acabalgamiento de la aorta, y también tener este CIB. Normalmente, cuando uno estudia un poco la etiología de la tetralogía de Fallot, se va a dar cuenta que hay un componente esporádico y hay un componente externo. Hay un componente esporádico, o sea que no se encontró el patrón, pero también hay un componente relacional. Y este componente relacional lo relaciona mucho con el paciente con síndrome de Down. Y también lo relaciona con lo que vendría a ser la parte alcohólica. Como factores, nunca se olviden, como factores, ¿ya? Dentro del área clínica, la mayoría de estos pacientes son pacientes cianóticos. Ustedes saben ya la cianosis a nivel central congénita se ve mejor debajo de la lengua y generalmente se relaciona con una hemoglobina reducida mayor de 5 gramos. Es importante recordar que la cianosis va a aumentar en las crisis. El paciente durante las crisis entra en vasodilatación sistémica. O sea, cuando tú lloras, haces una disminución de la resistencia vascular periférica. Y eso hace que la sangre que está en el ventrículo izquierdo, en vez de ir y pasar el CIB, un poquito como que tiende a salir. Le roba al CIB sangre yendo, y a pesar de que como hay una estenosis, llega menos sangre. Entonces el paciente pone azulito. ¡Ña, ña! Entonces, ¿qué hace el niño cuando va pasando los años? Se sienta, se arrodilla, aumentando la resistencia vascular periférica mediante la crisis de llanto, se arrodillan después de ello y comienza a aumentar el flujo a nivel pulmonar y usted busca oxigenar. Entonces, cuando tú ves que un niño llora y se tiene que arrodillar, acuncliar es la palabra, acuncliar, se cunclía. Entonces en ese momento comienza a estabilizarse, tú dices, este es un Fallot, automáticamente. ¿Por qué? Porque el ponerse de cuclillas aumenta la resistencia vascular periférica y con ello evita de que robe sangre de la aurícula, quedándose del ventrículo derecho, quedándose más tiempo ahí. ¿Sí? Entonces nunca se olviden, ¿eh? Si yo me pongo, hago resistencia vascular periférica aumentada, cuando me pongo de cuclillas, entonces ya la sangre no se va porque hay más resistencia, se queda más tiempo aquí y puede superar esta estenosis pulmonar que está existiendo. Entonces comienza a drenarse, lleva mejor sangre al pulmón, se oxigena, se siente mejor. Por eso que el niño en crisis se tiende a cuclear, eso lo aprende mucho durante todo este proceso. Entonces cuando el paciente está en una crisis, muy aparte de la posición que él ya toma, como medida como médicos hay que darle oxígeno, hay que llevarle sus rodillas al pecho. Si es bebito, rodillas al pecho. Eso le ayuda muchísimo cuando es bebito. Para rodillas al pecho. Hay que, por ejemplo, se podría pasar morfina endovenosa. Podrías colocar morfina endovenosa. Aumentar la hidratación. Dato importante. Ahora, con respecto al tratamiento, ¿qué debemos saber? En el tratamiento, la cirugía. Una cirugía en menores de 6 meses sería, digamos, eh, correcta. Se puede hacer. En menos de 6 meses debería hacerse. Pero lo ideal es que se haga durante el primer año. Durante el primer año. Pero a veces no se puede, porque de repente encuentras que la arteria pulmonar es muy pequeña. Entonces tienes que hacer cirugías paliativas y luego cirugías correctivas. Dentro de las cirugías
paliativas, o sea, acá pongo cirugía paliativa, está en reformular el flujo en la pulmonar, o sea, darle sangre de la arteria subclavia a la arteria pulmonar, creando un bypass. Esa comunicación, es la comunicación de Blalock-Taussig. Blalock-Taussig es una cirugía paliativa del falot, paliativa hasta nutrir y crecer la arteria pulmonar y luego hacer la corrección propiamente ya de la cirugía, ¿no? Por eso que lo ideal es hacer una cirugía correctiva mientras más pequeño sea para que evite hacer cambios hemodinámicos en general el paciente. ¿Ok? Entonces, dato importante a la hora de hacer cirugías correctivas. Y con respecto a la transposición de grandes vasos, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar que esto se da generalmente a predominio de niños menores de 1 año. Partamos de ahí. Partamos de ahí. Y hay que recordar también que estos pacientes, eh, dentro de los elementos que uno va a tener que manejar o que va a tener que tratar, es básicamente evitar que se cierre el ductus. Entonces, eso es lo que uno tiene que evitar. Entonces, se pone un niño recién nacido, cianótico, menor de 1 año, que aparentemente, aparentemente, eh, está muy cianótico. Entonces, menor de 1 año y cianótico, sobre todo los menores de 1 mes, porque esto es rápido, pues. Entonces, automáticamente hay que valorar aquí. Entonces, hay que valorar qué cosa, la colocación o la infiltración de prostaglandina E1. Prostaglandina E1. Y la prostaglandina E1 va a mantener abierto el ductus, permitiendo que el switch se mantenga. Entonces, dato muy importante. ¿Ok? También se podría dar una medida muy extrema, que es la septustomía. La septostomía. La septostomía permite entrar con balón y rasgar y crear como una comunicación interauricular. Eso es lo que hace con balón percutáneo, septostomía. Con balón percutáneo. ¿Ok? Ah, qué bacán, doctor. Y lógicamente, una vez que tú has hecho esto, se busca que el paciente tenga una cirugía en las primeras 2 semanas. 2 semanas. La famosa cirugía de Rastelli. ¿Ok? Entonces la cirugía, una vez que estabilizas al paciente, en las primeras 2 semanas, tratas de hacer una corrección de este tipo de casos para evitar que tenga complicaciones. Entonces harías la famosa cirugía de Rastelli. Entonces esto es lo que ustedes tienen que tener mapeados dentro de los diferentes prototipos de patologías, en este caso congénitas, para poder manejar qué hay que hacer, cómo reconocer y sobre todo nos va a ayudar muy bien de cara a las preguntas de examen.